Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Bien, hermanos, vamos hoy a hablar sobre las características de los falsos maestros y como literalmente dice la palabra, su destrucción repentina. La semana pasada terminamos el capítulo 1 de esta carta de segunda de Pedro y hoy vamos a abordar la primera carta. En este capítulo que vimos, o que vamos a ver más bien, o el día de hoy, trae algunas de las advertencias más significativas para cada uno de nosotros. Y trae también algunas de las enseñanzas más severas en contra de los falsos maestros. El apóstol Pablo denunciaba públicamente a alguno de esos falsos maestros. De hecho, y algo que quiero resumir con esto, es que el apóstol Pablo menciona en una de sus cartas a Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 4, él menciona 8 nombres de personas que de una u otra manera se habían desviado o les hicieron mucho daño y se apartaron de la verdad. Esa carta, la segunda carta a Timoteo, expresa todo esto. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15, habla de Figelo y Hermógenes. Dice, me han vuelto la espalda. ¿Sí? Eran hermanos y le han vuelto la espalda. En 2:17, Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad. Estoy pensando en filetes, ¿verdad? Ya. En el 3:8 dice que Janes y Jambres se opusieron a Moisés. En el 4:10, en Timoteo 4:10, dice que Demas me ha abandonado, ¿sí? Y en el 4:14 dice que Alejandro me hizo mucho daño. O sea, estaba exponiendo el apóstol Pablo referente a esas personas, ¿no? Y claramente Pablo entendía la necesidad de esos falsos maestros que pudieran ser identificados dentro de la iglesia y fuera de la iglesia por el tremendo daño que ellos pudieran realizar al pueblo de Dios. Y él necesitaba, el apóstol Pablo, advertir a ese pueblo de los peligros. Esta es la realidad del ministerio del cristiano, hermanos. Muchos comienzan, como la semana pasada hablábamos, pocos terminan bien. Aquellos que se desvían por la influencia de falsos maestros, se desvían por la influencia de falsas enseñanzas permitidas en los púlpitos, y así se esparce en medio del pueblo de Dios estas falsas doctrinas, y llega a un punto donde estas personas se oponen, 2, se van del evangelio, desertan de todo esto, pero ahorita vamos a ver todas sus implicaciones. Otros peor aún se desvían porque han permitido que Satanás invada su mente, su pensamiento con ideas completamente contrarias a la palabra de Dios, ideas completamente contrarias a las que ellos afirmaban hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, hace 10, 15 años, que estaban creyendo y de repente ellos, ahora empieza el espíritu de confusión en sus mentes y ahora permiten que el fruto de esa confusión esté en su pensamiento y ellos puedan abandonar la fe, ¿sí? Recordemos que el problema de nosotros, lo mencionaba ya y lo he mencionado muchas veces, que está en el corazón del ser humano, porque dice la Biblia que es engañoso el corazón. Y no solamente es engañoso, sino es engañador, de manera que me engaña a mí y engaña a otros. De tal forma que con frecuencia cuando tú estás confundido y dices, Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Y ese es el grave problema que tú y yo tenemos cuando decimos esto, Dios conoce mi corazón, porque Dios conoce mi corazón precisamente que es engañoso y es engañador.
¿no? Cuando nosotros queremos apelar a una verdad según que nosotros tenemos, y entonces decimos, pero pues Dios conoce mi corazón, ¿sí? Pero acuérdate que el corazón es engañoso y es engañador. Y esa es verdad en mí y esa es verdad en ti también, hermanos. Por eso es que Dios nos ha dejado su palabra para que seamos guiados por la palabra. Y como dijimos la semana pasada, que su palabra es como una lámpara que alumbra mis pies para dejarnos ver nuestra realidad. No por lo que yo entiendo, no por lo que yo siento, ¿sí? O cómo me encuentro en un momento dado de mi vida o tu vida. Así es que hoy tocaremos el tema de las características de los falsos maestros y su destrucción repentina. Abordemos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 9. Esperemos que sí lo termine hoy. Eso. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque verdaderamente sabemos que tú traes a nuestros corazones la revelación ya escrita en tu palabra, y creemos que en esta mañana, Señor Jesús, traigas también revelación a nuestros corazones, nos hables según nuestras circunstancias. Permite que cada uno de nosotros, tanto los oyentes como el que predica, Señor, que yo también entro en esa categoría de seguir aprendiendo, Señor, seamos instruidos por tu palabra, seamos instruidos y danos esa capacidad para discernir estos tiempos que estamos viviendo, porque no son tiempos nuevos, ya son tiempos que verdaderamente escudriñamos la palabra y nos da gran ejemplo para no caer, para no seguir en esa condición. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta carta de Pedro no solamente representa una defensa del Evangelio, hermanos, también representa una defensa de los creyentes de las falsas enseñanzas de falsos maestros y falsos profetas. Lo que quiero comentarles ahora es como una forma de pregunta. ¿De dónde vienen los falsos maestros y los falsos profetas? Bueno, podemos ver que vienen de afuera, como en el caso de aquellos que en la carta de Judas denuncia, o pueden surgir de adentro, como en el caso de esta segunda carta del apóstol Pedro, ¿sí? Pueden surgir de adentro, que se levantaron falsos maestros y falsos profetas. Así que tenemos 2 fuentes de origen de estos falsos profetas, de esos falsos maestros, que son capaces de causar grandes conflictos
en medio del pueblo de Dios, entre las ovejas mismas, ¿sí? Estos falsos maestros no son más peligrosos que cuando se levantan de adentro, porque ellos están entre nosotros como hermanos, y eso es una afrenta contra nosotros. Y ese fue el caso del discípulo Judas, ¿se acuerdan? Que a la hora final, en la última cena, ninguno de ellos podía identificar a Judas como alguien distinto a ellos, era igual a ellos. Y por eso, cuando Jesús expresó que alguien le iba a negar, no entendían, no podían identificar quién es el que iba a negarlos en ese iba a negar a Jesucristo en ese momento. Por eso es que todos ellos terminaban diciendo: ¿seré, Señor, yo? ¿Seré yo el que te voy a traicionar? ¿Seré yo? ¿Seré yo? No podían identificar a Judas, porque Judas tenía un rol como todos los demás. Así es que en el pueblo judío, a lo largo de la historia, siempre hubo falsos profetas al lado de los verdaderos profetas, y eran más los falsos que los verdaderos, hermanos. En el tiempo de Elías, acuérdese que Elías era el único profeta en ese momento, no el único creyente, pero sí el único profeta, y tuvo que luchar contra 450 profetas de Baal, y quedaron aún todavía 400 todavía más, ¿sí? Y siempre esos profetas se levantaron de adentro del pueblo judío, de manera que nosotros tenemos ahora entendemos cuál es el origen de la procedencia de esos falsos maestros y profetas. O bien de afuera, o surgen de adentro, ¿sí? Vienen de afuera diciendo: hermano, pues yo esto, yo aquello y demás cosas, o surgen de adentro. Pero en este caso, Pedro se está refiriendo a aquellos que han surgido en medio de ellos. ¿Cuáles son esas características de los falsos maestros? Obviamente, la característica número 1 de estos falsos maestros es su falsa enseñanza, la falsedad que va relacionado con su estilo de vida, porque enseñan una cosa y practican otra cosa, muestran ser una cosa por fuera, pero en su interior son otra cosa completamente diferente. Y desde que existe el ser humano, hermanos, nosotros hemos tenido falsos maestros entre nosotros. De hecho, hay muy pocos libros de la Biblia que no hacen alusión a la falsa enseñanza de una u otra manera. El primer falso maestro de la historia bíblica, ¿quién fue, hermanos? ¿Quién fue el primer falso maestro? Bíblicamente, ¿quién fue? Absolutamente Satanás, ¿verdad? Satanás viene con una nueva enseñanza, pero nota cómo él lo hace. Primero él cuestiona la palabra de Dios. Así que, vean, él no viene negando la palabra de Dios. Él cuestiona la palabra de Dios y le dice a Eva: ¿con que Dios ha dicho que no podéis comer ninguno de los árboles del huerto? O sea, cuestionó a Dios, no vino diciéndole: no le hagas caso, no es verdad eso. No, cuestionó la palabra, ¿sí? Primero lo cuestionó. Después de cuestionar, ahora sí entra la negación, lo niega. Y dijo: claro que no vas a morir, porque la mujer le contestó: sí, dice Dios que el día que comiere, pues ciertamente moriré y toda la cosa. Y él dijo: no, sí puedes comer del huerto, pero no vas a morir, porque le dijo: si tú comieres de este fruto, vas a entender, vas a ver las cosas como Dios. Y luego de cuestionar, luego de negar, viene a reemplazar esa palabra, ¿sí? Porque le dijo: ¿sabes que si tomas de este fruto, tú serás como Dios? Entonces vea cómo es una de las características de los falsos maestros. Cuestionan, niegan y reemplazan la palabra. ¿Sí me entendió esto, hermano? Cuestiona, niega y reemplaza la palabra. Y estos falsos maestros tienen una falsa enseñanza, tienen un falso evangelio, tienen falsos seguidores, literalmente son discípulos, dicen ser de Cristo, pero son falsos seguidores, tienen una falsa piedad, de la cual Pablo le habla a Timoteo que tienen una piedad externa,
porque carecen de piedad interna. Y con el tiempo ellos nos presentan un falso Cristo, un falso evangelio, y tú puedes ver ahora cómo es falsa enseñanza, falsos seguidores, falso evangelio, falsa piedad, y eventualmente un falso Cristo predican, ¿sí? Si hay algo que caracteriza a nuestro enemigo, además de su falsedad, es la habilidad que él tiene para disfrazarse. Eso es exactamente lo que Pablo les advirtió a los corintios en su segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15. Es una forma como se expresa el apóstol Pablo hacia los corintios, porque dice de esta manera: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vean aquí cómo lo está diciendo el apóstol Pablo. Así que Pablo les ayudó y nos ayuda a nosotros ahora a entender de manera resumida, ¿sí? Satanás se disfraza como un ángel de luz. Sus falsos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sus servidores se disfrazan como servidores de justicia. De manera que la táctica del enemigo es la misma táctica como en las guerras, que se cubren dentro del campo, se echan ciertas cosas para que no los distinga el enemigo. ¿Y cuál es la meta del falso maestro, hermanos? La meta de ellos es desviarnos de la verdad y del camino. Esa es la meta y es donde él quiere llegar. Hay muchos que han sido atrapados y ahora están desviados. Los ha cegado su entendimiento y el instrumento para conseguir la meta es la mentira o el engaño. Fíjense cómo es. El instrumento para conseguir esta meta, el instrumento es la mentira o el engaño. Pero la metodología o la forma es el disfraz. Entonces ya vimos cuál es su meta. Su meta es desviarnos de ellos. ¿Cuál es el instrumento que ellos utilizan? La mentira o el engaño, ¿sí? Y la tercera, su metodología o su forma es el disfraz, que se hacen pasar como apóstoles, como hijos de Dios, como pregoneros de justicia, como hermanos santos y demás cosas. Todo lo mencionado es que nosotros podamos ver la verdad, ya que muchas veces la cortina de humo se levanta, ¿sí?, en medio de la mentira sobre la verdad. Y es lo que nosotros tenemos que llegar a entender, porque como Pedro lo mencionó de otra manera en el versículo 1b, de lo que estamos leyendo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que introducirán encubiertamente. Fíjense cómo es. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún, ¿qué dice? Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Se introducen de una manera encubierta, ellos comienzan predicando la verdad, hablando la verdad, enseñando la verdad, de tal manera que luego ellos ponen su mentira de manera paralela, ¿sí? La mentira de manera paralela a la verdad, de manera que el pueblo de Dios pueda ir comenzando a creer que eso y esto están a la par, para eventualmente causar el reemplazo, como lo hizo Satanás ante la mujer, ante Eva, causar el reemplazo de la verdad y simplemente dejar sus mentiras. Que el pueblo llega muchas veces, como no tiene discernimiento, llega a creer y llega incluso a sustituir, a reemplazar lo que había creído que era la palabra de Dios, desviando al pueblo de Dios estas cosas, ¿no? Y eso es exactamente lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y eso es como incluso Dios lo revela
y cómo Dios se queja Dios. Ve al profeta Jeremías de los falsos profetas estaban haciendo en su pueblo en un momento dado. Jeremías 23, 25 al 30. Jeremías 23, capítulo 23, versículo 25 al 30. Dice, he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. ¿Cuántos han oído a eso? ¿Cuántos han oído eso decir? O sea, que se paran al frente para decir su testirollo, ¿no? Y decir, tuve un sueño anoche. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Fíjense cómo es. Y después pasan de decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Dice Dios. Si son profetas, son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen, con decir esos sueños falsos. Pretenden hacer que mi pueblo se olvide, tal como lo hicieron sus antepasados, al rendir culto a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, está bien que los cuenten, pero que mis verdaderos mensajeros, o sea, los que predican la palabra, que proclamen todas mis palabras con fidelidad. ¿Habrá falsos? Sí, habrán que tengan sueños, habrá que tengan no sé qué tanta cosa, ¿no? ¿Qué decir? Pues que lo digan ellos. Pero que mis verdaderos mensajeros, mis verdaderos predicadores proclamen mis palabras con fidelidad. Y luego dice ahí, hay diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor, o declara el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos la roca. Por lo tanto, declara el Señor, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. O sea, vean cómo estaba en el Antiguo Testamento estos falsos profetas. Es lo que hacen los falsos maestros, profetas, pastores, desvían al pueblo del camino y después se van olvidando del nombre de Dios, como ocurrió con los padres de este grupo que Jeremías estaba dirigiendo, de tal forma que la gente llega a creer más en el sueño, llega a creer más según en supuestas revelaciones, llega a creer más en inspiraciones, en que Dios me reveló, ¿no? Ya la palabra está aquí revelada, hermanos. Ya no hay más, ¿no? Que sueños y demás cosas. Bueno, yo no digo que no sea malo, pero sí se debe de pasar por un estudio, un escrutinio en base a la palabra de Dios. La gente llega a creer más en eso, hermanos, que en la palabra de Dios. A estas enseñanzas falsas, Pedro llama herejías destructoras, como lo estábamos leyendo. A estos falsos maestros que Pedro alude en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Incluso llegaron, dice el texto, a negar al Señor que los compró, ¿no? Ahora, esto suena como un problema doctrinal, hermanos. Cuando dice que esos falsos profetas o maestros llegaron a negar al Señor que los compró, déjenme explicarles esto. Porque suena como que ellos verdaderamente eran cristianos. Suena como que eran comprados a precio de sangre y que en algún momento ellos perdieron su salvación, se desviaron y aún negaron a Cristo, según ahí dice. Pero a la luz de todo lo demás que la palabra de Dios me dice a mí, esto no puede ser la interpretación. Y es más lógico pensar que lo que Pedro estaba tratando de decir era lo siguiente que les voy a comentar. Estos falsos maestros que están dentro de la iglesia, que apelan a que tienen una buena relación con Dios, que apelan a que buscan de Dios, que oran, que ayunan, que viene gente de afuera también y que dice yo soy predicador, yo busco de Dios, yo hago todo esto, pero a las primeras dice que aún negarán al Señor quien los rescató, según atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno, déjenme explicarles esto. Estos falsos maestros más bien
tanto los que están adentro como los que llegan de afuera, más bien se identifican como cristianos, que es cosa muy diferente. ¿Y cómo se identifican como cristianos? Bueno, ellos admiten, dicen, enseñan que el sacrificio de Cristo en la cruz fue válido para ellos también. De manera que ellos están afirmando que el Señor los compró, fíjense, afirman que el Señor los compró. Y después entonces están negando el señorío de Cristo sobre sus vidas. De manera que al final se ve como que ellos están negando al Señor mismos, que ellos dicen que los compró, cuando en realidad nunca fueron comprados verdaderamente. ¿Cómo evalúas tú todo eso, hermanos? Hay muchos filtros cómo evaluar todo esto. Hay muchos filtros cómo evaluar cuando uno es verdadero creyente y cuando uno es falso creyente o, como vuelvo a decir, se identifican con el cristianismo, como diciendo, bueno, pues voy a seguir el cristianismo porque pues ellos hacen así, ellos hacen allá, dicen que fueron comprados, entonces ellos también se sienten comprados a precio de sangre, ellos también se sienten identificados con que el sacrificio de Cristo fue válido también para ellos, ellos admiten, incluso hermanos, enseñan sobre el sacrificio de Cristo. Pero es un hilo muy delgado, una línea muy finita, que de verdaderamente tenemos que tener nuestro oído muy adiestrado, nuestra vista muy bien puesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente son los que causan muchas cosas dentro de la iglesia y arrastran a la iglesia y se los llevan y dice la Biblia que son como cuestiones, enseñanzas destructoras. Ahora tenemos una mejor idea de dónde surgen y cuáles son algunas de sus características que Pedro está diciendo de estos falsos maestros y profetas. En el versículo 2 de la segunda carta, en su capítulo 2 de Pedro, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Disoluciones, esto se refiere a una conducta, un libertinaje, y que se usa mayormente para la conducta sexual ilícita, ¿sí? De manera que hay una relación frecuente entre la sensualidad y falsos maestros y falsas enseñanzas. Cuando tú ves no sé, ahora hay tanta cosa, Facebook, YouTube y programas televisivos, donde están enseñando y tú ves cómo están enseñando, tú escuchas, tú los ves, su forma de actuar, su forma incluso de vestir y demás cosas, te das cuenta que es un falso maestro, falso profeta, bueno, falso evangelio, falso de todo, de manera que una de las cosas que ellos logran hacer es que van a arrastrar discípulos falsos. ¿Cuántos de ellos no tienen iglesias grandísimas? ¿Sí? Y quienes comienzan a practicar la sensualidad con ellos. De verdad, ayer estaba viendo un video y estaban ahí cantando, poniendo música así como el reggae, ¿no? Es la cristiana, según, y estaban así como música reggae y estaban ahí como que danzando pero bailando, así como el reggae se baila, ¿no? Apelando precisamente que Cristo los hizo libres, que Cristo trae a sus vidas libertad para poder hacer las cosas. Pero verdaderamente cuando nosotros vemos que Dios es un Dios de misericordia, y quiero enfatizar sobre esto, porque ellos apelan, como se ve en la Biblia, apelan la justicia, pero apelan el amor de Dios que los rescató, según ellos, y la misericordia de Dios, pero yo creo que ignoran adrede, hermanos, la justicia severa de Dios, del cual Pedro quiere hablarnos en el pasaje de hoy que estamos viendo, ¿sí? Además de esta sensualidad de esos falsos maestros, les gusta el dinero, son ávaros, eso no es nuevo, el evangelio
vamos a ponerlo así, de la prosperidad, lo hacen únicamente, lo que hacen es ellos enriquecer sus bolsillos mientras vacían los bolsillos de sus seguidores, ¿no? Sí. Ahora, para este momento, sabes más de sus características de esos falsos maestros, a lo que Pedro está haciendo alusión. Porque hay otras cosas que pudiéramos decir de falsos maestros que a lo mejor en un momento dado hablaremos sobre esto, y eso es un tema de una serie. Pero ahora nos vamos a limitar a lo que Pedro, a lo que estamos leyendo, a la secuencia que estamos teniendo de este grupo en particular de la segunda carta del apóstol Pedro. Recapitulando, vimos el origen de estos falsos maestros. Vimos algunas características que Pedro y Pablo nos hacen, ¿no? Ahora vamos a ver la consecuencia de permitir la falsa enseñanza, hermanos. Permitir que sea esparcida traerá consecuencias, porque eso está allí claramente expresado en la palabra de Dios. Yo creo que aquellos que a veces no entienden el daño, el estrago que hace la falsa enseñanza, no le dan importancia a este tema, hermanos, que fue y que es relevante en nuestros días, el día de hoy. En el versículo 2, en la sección B, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, ya lo leímos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ese es otro problema, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día nosotros tenemos miles, millones de personas hablando mal, blasfemando en contra de Cristo y su evangelio y sus mensajes y la palabra de Dios por el mal testimonio de muchos de los hijos de Dios, testimonio de mala enseñanza de la sensualidad, de la avaricia, gente que con deseos de poder, de acumular riquezas, y entonces en vez de atacar a estos falsos discípulos, profetas, maestros, pastores, ¿qué es lo que deberían ser atacados ellos? ¿Denunciados públicamente? No, la blasfemia es en contra del camino de la verdad. Y el nombre de Dios empieza a ser blasfemado, hermanos, y es el fruto básicamente de permitir que esa falsa enseñanza se filtre en la iglesia, se predique en los púlpitos y se esparza entre todo el pueblo de Cristo. Cuando Pablo les escribe a los romanos, Pablo les escribe exactamente de la misma cosa que el apóstol Pedro, pero les escribe a los romanos de esta carta que nosotros conocemos, se dirige en el capítulo 2 de Romanos específicamente a los judíos, a los que ya habían tenido la Torá, que ya habían practicado el evangelio y que ahora están en la práctica de un estilo de vida pecaminoso en contra de la voluntad de Dios. Y les dice en Romanos 2:24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjense cómo es. O sea, ustedes que se han apartado, ustedes que se han negado, ustedes que se han olvidado de la ley de Dios, por causa de ustedes, el nombre de Cristo es blasfemado. ¿Sí? ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. Entre aquellos que pasan ahí por la iglesia y dicen, esos son hipócritas. Esos no viven el evangelio. Dicen una cosa y viven otra cosa. Según predican una cosa y cuando tú los ves actuar, actúan de otra cosa. Y en ese caso, ese era el problema de los judíos en los romanos que el apóstol Pablo escribe. Y es el problema de hoy también, de hoy en día. Cuando el gentil o el incrédulo ve hacia adentro de la iglesia, o sea, ve hacia adentro de mí, ¿sí? Y ve gente que profesa ser cristiano y tiene un estilo de vida o vive en pecado de tal manera que no les resulta difícil diferenciar, ¿sí? Que ese no es verdadero cristiano, ¿sí? O dicen, es un falso cristiano, es un hipócrita cristiano, ¿sí? Y hoy por hoy, hermanos, vemos en la iglesia, dentro de la misma iglesia, que nos resulta luego a veces difícil diferenciar entre quién es y quién no es cristiano o creyente. Y terminan muchos blasfemando el nombre de Dios. No, yo ya no voy a esa iglesia.
Oiga, hermano, ¿pero por qué? No, porque vi que esto, porque vi aquello, porque vi asa. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestra vida. Así que debemos ser muy cuidadosos al vivir nuestra vida delante de los demás. Ya vimos la consecuencia de permitir que la mala enseñanza se esparza, hermanos. Ahora, las consecuencias sobre los falsos maestros y sobre los discípulos que les siguen. Como vimos en un momento dado, que en el versículo 1 de 2 de Pedro 2:1 dice que atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, en el último parrafito. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una de las características de la mentira, por definición, es la destrucción. Una vez más lo digo para que lo anoten si lo están anotando. Una de las características de la mentira, por definición, es la destrucción. Será hoy o será mañana, pero será destrucción la mentira, ¿sí? Si tienes que morir por la verdad, hermano, si tienes que vivir, si tienes que responder la verdad, aunque la verdad se te venga encima, como decimos, ¿no? Aunque, como decimos, ya te cayó la mentira, ¿no? Ya te cayó la mentira. Aunque te caiga la mentira encima, ¿sí? Ese es tu camino. Porque el otro es un camino mucho peor. Preferible ser avergonzado ahorita y no ser avergonzado en el día del gran trono de Dios. O no ser lanzado al fuego por la mentira, ¿sí? La verdad tiene que ver con Dios y proviene de Dios. La verdad, siendo tan honestos, hermanos, creo que nos referimos a la disciplina de Dios antes que los estragos de Dios, aunque Dios me discipline porque mentí y que ahora yo entiendo que mentí y me arrepiento, prefiero la disciplina de Dios antes que los estragos que Satanás ha querido llevar a cabo en mi vida, hermanos. Y que es la destrucción repentina, ahí dice. Pedro dice que estos falsos maestros traen sobre sí destrucción, ¿sí? Nota que ni siquiera es como que Dios tiene el deseo de destruirlos. Nota eso. Es que la vida que han estado llevando estos falsos maestros hace y crea las condiciones propicias, fabrican esas condiciones y son condiciones propicias de tal forma que la destrucción sobre ellos mismos va trayendo a sus vidas poco a poco y de repente ya cuando la ven, ahora sí como hay un libro que leí, la ven, no la vi venir, así leí un libro en alguna ocasión, no la vi llegar, no la vi venir, así es la de ellos. Pero ellos están fabricando, están creando esas condiciones propicias para que esa destrucción llegue de repente. A esos falsos maestros y a sus seguidores inicialmente parece irles bien. Están contentos, están alegres, están satisfechos, sus iglesias están creciendo, se sienten plenos, tienen todo control total. La gente incluso comenta que a esas personas les va bien y nosotros podemos ver que están bien. Pero cuando nosotros escuchamos su enseñanza, su evangelio, su estilo de vida, si es que lo pudiéramos ver, pero nada más con su pura enseñanza, vemos que precisamente están creando esas condiciones propicias para una destrucción repentina. Sí, tal vez, hermanos, les irá bien, inicialmente les va bien, pero últimamente o ya posteriormente no les irá bien. Lo que pasa es que tienes que esperar a la historia final de todo esto. Y así ocurre todo aquel que se desvía del camino de la verdad y comienza a transitar en el camino de la mentira. La mentira es destructora por definición, hermanos. Hermanos, cuando la verdad se ha ido, todo se ha ido. Ya no queda más por cuál luchar, hermanos. ¿Sí? ¿Qué hace un cristiano en una iglesia donde no se predica la verdad? ¿Qué hace allí? ¿Qué hace un pastor en un púlpito cuando su audiencia no quiere oír la verdad? Es el tiempo para él para partir de allí, de esa iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdad,
Pero también, ¿qué hace un pastor? ¿Qué hace un cristiano en la iglesia donde no se predica la verdad, donde no te confrontan con el pecado, donde no te confrontan con tu vida, donde no te ponen la Biblia, sino todo es plenitud, todo es bendición, todo es prosperidad, todo es sanación, todo es bienestar, todo, y nunca te confrontan con la verdad? Los confrontan con la verdad nada más en alguna cosa según ellos. Los confrontan con decir, si tú no pagas tus diezmos y tus ofrendas, entonces tú eres maldito. Ahí sí, y entonces todos por eso diezman, por eso ofrendan. ¿Por qué? Porque si no me va a caer la maldición. Pero ¿por qué no te confrontan en tu vida sexual, en tu vida cómo estás llevando con tus hijos, con tus padres, con tus esposos? ¿Por qué no te confrontan con eso? Porque entonces ellos, es relativo ello, para eso ellos. Lo importante es que prospere la iglesia, y al decir que prospere la iglesia, dicen, tú también vas a recibir prosperidad. Y es lo que la gente quiere hoy por hoy. Tanta necesidad, ¿qué quiere? ¿Sanidad? Bueno, pues entonces trae tus diezmos y tus ofrendas. ¿Qué quieres? ¿Que se solucionen tus problemas en tu matrimonio? Trae tus ofrendas y tus diezmos. Y con eso quieren solucionar todo, pero no los confrontan. ¿Cuál es tu condición de tu corazón? Acuérdense que es engañoso y es engañador el corazón. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta de Timoteo 4:3, dice, porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, vean cómo es que ya no hay discernimiento en sus vidas. O sea, están sufriendo, están careciendo del discernimiento de la doctrina de Dios, pero ellos quieren escuchar, quieren oír de Dios. Bueno, lo malo es que llegan a lugares que precisamente que están dando un evangelio diluido, están dando un evangelio a sus propias concupiscencias. ¿Y cuál es una de las concupiscencias de los falsos maestros y falsos profetas? Es el dinero. Entonces, conforme a sus concupiscencias, entonces ellos predican del dinero, ellos predican del bienestar que debes de recibir. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres bendición? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te aumenten el sueldo? ¿Quieres que te den un ascenso en el trabajo? Bueno, trae. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están hablando conforme a sus propias concupiscencias. Ese es el tiempo para ese pastor, o para, en el caso de los cristianos, salirse. Cuando el pastor no predica la verdad, o el pastor no vive la verdad, lo que predica, es tiempo para la oveja salir de ahí, sin importar qué tan impactante sea su oratoria, hermanos. ¿Sí? Y si cuando la audiencia no quiere oír la verdad, entonces es tiempo del pastor partir de ese lugar, porque su audiencia no quiere oír lo que él tiene que decir de parte de Dios. Lo que no es negociable en todos los aspectos es la verdad. Si negocias la verdad, negocias tu vida. Si andas en verdad, yo sé que andas con Dios. Si andas en mentira, yo sé con quién andas, con Satanás. ¿Y qué tiene en común Cristo, como dice la Biblia, qué tiene en común Cristo con Belial? Pregunta Pablo a los corintios. ¿Qué comunión tiene Cristo entre Satanás? Ahora vamos a ver el versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Se nos dice algo más que cae sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas, ¿sí? Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sí? Tengo otra versión, la nueva versión,
Nueva Traducción Viviente, que dice: llevados por la avaricia, intentan mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, dice. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Vean cómo es esto. En otras palabras, ellos pueden estar en púlpitos hoy, pueden estar enseñando, les puede estar yendo bien, pueden tener grandes iglesias, lujosos carros, casas en las lomas, ¿verdad? Aunque sean rentadas, ¿sí? Gastándose el dinero de la iglesia en sus placeres, ¿sí? Gastándose el dinero de la iglesia en sus, sí, en sus placeres, en sus concupiscencias, pero dice la Biblia, pero su destrucción no tardará en llegar. Eso es lo que el texto dice, ¿sí? Y como de una forma repentina no la ven venir y la vas a ver cuando en realidad ya esté allí. La palabra de Dios describe a Dios como un Dios lento para la ira. No sé si se acuerdan de eso. La palabra de Dios, ¿sí?, describe a Dios como un Dios lento para la ira. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Pero no desprovisto de ira. Eso es impactante eso. Es un Dios de misericordia, pero es un Dios que igualmente cuando termina el tiempo de la misericordia llega, está lleno de ira contra toda impiedad y injusticia de los hombres que suprimen la verdad, que quitan la verdad de sus caminos. Por eso es que Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se manifiesta desde los cielos, ¿sí? Todos los días se manifiesta. A Dios le irrita que la verdad sea suprimida. De hecho, el libro de Proverbios habla 7 cosas, dice el libro de Proverbios, que Dios aborrece, que Dios detesta, que Dios odia. Y de esas 7, hay 2 que están relacionadas a la mentira y a labios mentirosos, ¿sí? Y vemos que Dios totalmente está en contra de aquellos que hablan la mentira. Y vea lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Cuando realmente hay la escasez de la verdad, cuando hay la escasez de hablar la palabra del verdadero evangelio, que es la palabra de Dios, Pedro arremete contra ellos por inspiración divina. Dice, porque es, primera de Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde va a comenzar el juicio, hermanos? Primero acá arriba, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿sí?, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos? Cuando el juicio de Dios venga, primero va a llegar por la casa de Dios. El pueblo incrédulo, acuérdense, y después por el pueblo incrédulo. En la casa de Dios están los líderes de la casa. Luego el resto del pueblo de la casa de Dios. O sea, primero llega sobre los pastores, sobre el pueblo de Dios, y luego el incrédulo, ¿sí? Esa es la manera de cómo va a llegar el juicio de Dios. Pero cuando dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, que de una manera más severa, que de una manera más estricta va a llegar ese juicio sobre aquellos, ¿sí? Y eso es lo que Pedro les está advirtiendo a esa gente y a nosotros. Aparentemente esta gente estaba ignorando, estaba negando la posibilidad de un juicio futuro de Dios, alegando que no había como evidencia que ese juicio fuese venido o llegado, ¿sí?, acontecido en el pasado. Lo que Pedro hace a partir del versículo 4 es darles 3 de las más grandes ejemplos del ejercicio de la ejecución de la justicia de Dios, ¿sí?, para aquellos que puedan entender claramente cuán severa puede ser dicha justicia de parte de Dios. ¿Y sabes por dónde comienza? Pedro dijo, comienza por los ángeles. Regresemos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, ¿sí?
Estos falsos maestros, esos falsos profetas, primeramente, antes de comentarles lo siguiente, era que ya estaban negando el nombre de Cristo, incluso estaban negando que ya no venía Jesús, que ya se había tardado mucho, que ya había tardado mucho el regreso de Jesucristo. Y estaban negando toda posibilidad, incluso que la cruz fuera la evidencia para su salvación de ellos. Estaban negando. Pero después Pedro les advierte a esta gente que esta gente estaba ignorando, muchos de ellos estaban ignorando precisamente el juicio que vendría. Y primero arremete sobre los ángeles. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sí, si Él no perdonó a los ángeles creados en esplendor y gloria, para que vivieran a su lado en el reino celestial, y esos ángeles ni siquiera se les concedió una segunda oportunidad, sino que pecaron una vez y inmediatamente fueron, ¿qué dice? Condenados. ¿A dónde fueron condenados, hermanos? Al infierno y a prisiones de oscuridad. Fíjense qué tan difícil fue eso. No les dio una segunda oportunidad como hoy nosotros, ¿verdad? Fallamos una vez, fallamos 2, 3, 5 veces, 1000, no sé cuántas veces. Y Dios todavía tiene misericordia porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Fíjense, infierno y prisiones tenía que ver con las partes más inferiores del submundo y las partes más oscuras que usted se pueda imaginar. O bueno, tal vez ni nos imaginamos esto. El texto dice que confinó a esos ángeles a esos lugares. Muchos teólogos dicen que Isaías 14, que Ezequiel 28, describen la caída de Satanás llamado Lucifer en su primera ocasión, y que en Apocalipsis 12 pudiera dar lugar a pensar que cuando él cayó, arrastró consigo hasta 1/3 de los ángeles de los cielos, según lo expresa. Sin embargo, lo más probable es que Pedro no se estaba refiriendo en este caso a esta primera caída de esos ángeles, sino que Pedro se estaba refiriendo a otro acto de maldad, a otro acto de rebelión cósmica de parte de estos ángeles que ya habían caído. O sea, que no solamente habían ya caído, o sea, ya habían sido destruidos, sino que a pesar de que ya habían sido caídos aquí a la tierra, sino que ahora pasaron a otra faceta de maldad, y dice que a esos los arrojó, a esos que no solamente habían caído, habían pecado cósmicamente desde el cielo, sino que estos que ahora ya habían caído, habían pecado, sino pecaron aún más, dice que a esos los arrojó al infierno y a prisiones de oscuridad. Está pesado, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Pero, ok, seguimos. Pedro, si se dan cuenta, ya habíamos estudiado esto en Primera de Pedro 3, 19 al 20. Primera de Pedro 3, 19 al 20. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3, 19 al 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Estos ángeles pecaron en los días de Noé, o sea, estos ángeles ya habían caído, como les dije, ¿sí? Pecaron en los días de Noé, justamente antes del diluvio, mientras Dios esperaba pacientemente la respuesta del hombre en arrepentimiento. ¿Cuántos años pasó Noé construyendo el arca? 120 años, ¿sí? Y Judas habla en su en su carta, Judas, es antes de Apocalipsis, ¿sí? 1:6, dice que esta carta, que tiene como un paralelo a lo que estamos estudiando de Primera de Pedro, ¿sí? Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿sí? Judas se refiere a otro grupo de demonios, ángeles caídos que no están sueltos, ¿sí? Como hay otros que sí están sueltos, sino que desde el momento en que se rebelaron contra Dios, se fueron a prisiones oscuras. La pregunta es, y la pregunta de los 64,000, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron en los días de Noé que mereció tal castigo que inmediatamente se fueron al infierno y se fueron a prisiones de oscuridad? Génesis 6, diríamos que antes del diluvio, ahí se nos dice que los hijos de Dios, estamos hablando ángeles, ¿sí? Se unieron a las hijas de los hombres, o sea, de los terrenales, de los mortales. Y eran mujeres muy hermosas, se dice allí. Hay una tradición muy larga, incluso se ve atrás en el judaísmo, que estos ángeles caídos, que vieron a las hijas de los hombres, las vieron muy hermosas. Estos ángeles fueron esas mujeres fueron vistas por esos ángeles caídos, cuya naturaleza ya había sido pervertida. O sea, ¿de quiénes? De los ángeles que habían caído. Ya eran ángeles, seres espirituales ya caídos. Y entonces estos ángeles caídos, esos ángeles en rebelión, se fijaron en estas mujeres hermosas y que ellos poseyeron seres humanos, o sea, poseyeron hombres como hombres, con cuerpos de hombres, y tuvieron relaciones con estas mujeres. Todo lo puede ver en el capítulo 6 del libro de Génesis, y ahí surgieron los gigantes, los famosos gigantes. Es como si esta unión perversa entre esos ángeles espirituales y esas mujeres humanas produjeron una nueva raza. Inmediatamente después Dios dice que les resultó estos gigantes, ¿verdad? Y vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vamos a ver lo que nos expresa allí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, dice que, el mal. ¿Por qué? Porque ya había habido una mezcla de razas allí, ya había habido una mezcla que vio Jehová que la maldad de los hombres ya era mucha en la tierra y que todo designio de pensamiento de corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿sí? Lo que resultó de esto era gente que tenía no un solo tipo de intención, hacer solamente y siempre el mal. ¿Sí? Y Dios dice, eso no puede continuar. Inundó el planeta. Bueno, algunos teólogos dicen que dicen los académicos que la inundación fue solamente territorial de esa tierra, ¿sí? No fue mundial la inundación. Porque algunos dicen que porque Noé no pudo meter tanto animal al arca como hay tanta diversidad de animales al día de hoy. Pero diríamos por ahí, coloquialmente, eso es harina de otro costal, ¿verdad? Después lo veremos eso. Pero según dicen eso, ¿no? Entonces, Dios dice que trajo un diluvio sobre ellos. Y dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que Dios ahora a estos ángeles los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Es el primer ejemplo del juicio de Dios contra estos ángeles. Que ni siquiera, diríamos así, ni siquiera se les dio una oportunidad más. Segundo, este juicio, Dios inundó, dice que el planeta, ahogó el planeta entero con todos los animales, excepto los que entraron al arca, y preservó al justo Noé, ¿sí? Y luego en el versículo 5 de esa misma capítulo 2, versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿sí?
sino que guardó a Noé pregonero, o sea, predicador de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Por 120 años, Noé estuvo construyendo el arca, hermanos. Y también asumimos que esos años fueron también de constante predicación. Va a llover, va a llover, va a llover. Mientras tanto, Pedro mismo describe en otra porción que la gente continuó bebiendo, comiendo, bailando, fornicando, hasta que llegó el día del juicio, llegó de una manera repentina, ¿sí? Como lo dijimos la semana pasada, el corazón del hombre no ha cambiado, solamente los actores han cambiado. Y esa es la razón por la que la historia se repite. Y ahora es interesante que en medio de esa perversión que estaba pasando, Dios fue capaz de preservar a Noé y a su esposa y a sus 3 hijos, y pudo conseguir 3 mujeres para sus 3 hijos, ¿sí? Porque Noé nomás tuvo 3 hijos, no tuvo 6 hijos, tuvo nomás 3, pero de una manera Dios les consiguió 3 mujeres para sus 3 hijos, ¿sí? De ahí nosotros asumimos que Noé les predicó de alguna manera a su familia inmediata, y de ahí que probablemente ellos llegaron a creer en ese Dios en el cual Noé ya había creído anteriormente. El arca, diríamos que fue el instrumento de salvación de esas 8 personas, y en ese sentido el arca es como una especie, una tipología de Cristo, porque en él nosotros somos salvos en Cristo. Entonces el arca, que fue la salvación para esas 8 personas, ahora Cristo es nuestra salvación para nosotros. Y de la misma manera que la sangre de los corderos en el día de la Pascua, puesta sobre los dinteles de las puertas, fue el símbolo de la salvación del pueblo hebreo para sus primogénitos, para que no murieran. De esa misma manera, la sangre de Cristo es la que a nosotros nos cubre y nos preserva, de tal forma que, como los corderos, eran como una especie de tipología de Cristo que vendría a salvarnos a través de su sangre. Por esa sangre, ahora nosotros tenemos esa sangre salvífica para nuestra salvación, nosotros ahora en Cristo. Y es bueno detenernos un momento, porque en medio de esta generación perversa y torcida, en medio de esta depravación que nosotros estamos viviendo, ¿tú piensas que Dios pudiera encontrar 3 personas o 3 esposos para tus hijos como lo hizo como en los días de Noé, hermanos? ¿Verdad? En otras palabras, a pesar de la corrupción de nuestros días, tú debes de tener confianza, una confianza puesta en el mismo Dios que es capaz de hacer grandes cosas independientemente de la corrupción que nos esté rodeando continuamente, ¿sí? Y yo puedo ver aquí, asumir tres cosas, por así decirlo, o 2 cosas que ya llevamos. Es que hay un escarmiento y hubo una condenación para esos ángeles. La segunda, a través del juicio, fue la inundación de la tierra por la maldad de la misma tierra, o sea, por la maldad del mismo hombre. Y el ejemplo 3 que vamos a ver, que con esto quiero terminar, es del versículo 6 al versículo 11, versículo 6 al versículo 9. Dice, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, o sea, abominable conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación, ¿sí?, a los piadosos, y reserva a los injustos para ser castigados para el día del juicio, ¿sí? De estos más arriba nos recuerda que estas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, hermanos, fueron destruidas por su pecado sexual. Sabemos que por otros textos de la Biblia
que tenían que ver con la homosexualidad. Fíjense cómo fueron destruidas esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra por la homosexualidad, ¿sí? Dice otro pasaje de la Biblia que precisamente otros hombres, ¿sí? Estos hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No solamente dice que eran malos y pecadores, sino que eran en gran manera todavía. Y Judas, en Judas, versículo 7, como ya lo mencioné, dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, fíjense, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, o sea que mujeres con mujeres, hombres con hombres, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De manera que la narración de la historia de esas dos ciudades han sido dejadas ahí solamente como ejemplo para ti y para mí, de la severidad y de la justicia de Dios contra su ley, ¿sí? La historia de Sodoma y Gomorra es muy conocida, ustedes la habrán leído, y si no, la pueden encontrar y la pueden leer en su casa en el capítulo de Génesis, capítulo 18 y 19. Ahí lo pueden leer detenidamente toda la historia. Y Dios hizo llover fuego y azufre del cielo, a pesar de que Abraham había intercedido para que Dios evitara el castigo. Abraham le decía a Dios, ¿tú vas a tratar de igual manera a los justos que a los injustos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba su sobrino Lot allá en Sodoma, ¿sí? Y Abraham le dice a Dios, si hubiere 50 justos, tú los perdonarás y Dios le dijo, sí, claro, yo los perdonaré. Pero ya después haciendo las cuentas, Abraham dijo, y si hubiere 10 justos, tú los perdonarás, sí, yo los perdonaré. Y si hubiere 7, si hubiere 5, eso ya es regatearle a Dios, ¿verdad? Es cuando tú vas, y si me da esto, y si me da aquello, eso es regatear, ¿no? Bueno, en la segunda parte en la segunda carta de Pedro, describe cómo Lot era un hombre justo, ¿sí? Dice allí, ¿no? Cómo Lot vivía allí, de cómo se sentía y cómo su alma era atormentada del pasaje que leímos, de lo que él veía y escuchaba, y que aparentemente estas actividades sexuales se daban a la luz del día, hermanos, a la luz del día. Cuando los ángeles llegaron a esa ciudad, a la casa de Lot, toda la ciudad se reunió, desde el más viejo hasta el más joven, y le dijeron a Lot, ¿no? A estos hombres, sácalos para que los conozcamos a los ángeles cuando llegaron a su casa, ¿sí? O sea, toda la gente vino a la casa de Lot, dijeron, queremos conocerlos a ellos. Y esta palabra es un eufemismo, que es para tener relaciones en realidad con ellos. A la luz del día entre todos, tener orgías allí. Era una ciudad muy perversa sexualmente. Los ángeles tuvieron que sacar la mano y meter a Lot hacia adentro para protegerlo. Y hicieron caer ceguera sobre aquellos hombres que estaban allí a la puerta esperando que salieran, ¿sí? Hizo caer ceguera y les hicieron caer, porque Lot era un hombre justo, dice Pedro, y tenemos que creerlo porque así lo dice la palabra. Sin embargo, si tú revisas la misma palabra, ¿sí? Y la pones a la luz y le pones una luz aquí a Pedro, como a mí me pudieran poner a mí una luz desde otro ángulo, quizás Pedro lo que está diciendo es que Lot era un hombre justo que no practicaba la sexualidad de esta gente, a pesar de vivir en medio de ellos, pero su vida no es tan buena como dijéramos ahí. En el libro de Génesis, ¿sí? En primer lugar, Dios llama a Abraham, no sé si se acuerdan de eso. Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se lleva a Lot, que fue el error, hermanos, porque Dios nunca le habló de alguien más, pero él se llevó a su sobrino Lot. Entonces resulta que Lot tenía ganado y Abraham también,
ambos tenían trabajadores y el ganado estaba creciendo y abundaban las cosechas y su ganado también, que los trabajadores entre ellos mismos, tanto de Lot como de Abraham, se empezaron a pelear. Y Abraham se acercó a Lot y le dice, mira Lot, eso está ocurriendo. Tú eres mi sobrino. Esos trabajadores nuestros no deberían estar peleando. Vamos a separarnos. Y le dice, está bien, vamos a separarnos. Y Abraham le dice, Lot, tú escoge y tú me dejas la tierra que tú quieres. ¿Tú qué pensarías que Lot, que fue el invitado, porque a él no le tocaba venir, él ha sido agregado a la lista, que Lot hubiera dicho, tío, pero ¿cómo? Si yo estoy aquí por ti, escoge tú. Y luego lo que quede de la tierra, que me quede a mí, no pasa nada. No, dice que el texto dice que él vio hacia el valle más fértil y él escogió esa tierra y lo dejó, o sea, él escogió la tierra fértil y le dejó la tierra árida a Abraham. Y Abraham le dijo, ok, está bien, no te preocupes. Lot escogió la tierra mejor, pero yo diría que el futuro peor. ¿Sí? Y luego dice el texto que Lot extendió sus tiendas justo a la frontera de Sodoma y Gomorra. Pero tú sigues leyendo y luego dice que Lot ahora ya vivía en Sodoma. O sea, vean cómo es. Lot no tenía necesidad de vivir en Sodoma, no tenía necesidad de extender sus tiendas hasta Sodoma, hasta las fronteras de Sodoma. Y luego tú ves que antes de la destrucción, los ángeles le están diciendo, mañana tú tienes que salir y si tú tienes cualquier otra cosa, cualquier otra persona en esa ciudad, diles que salgan mañana porque mañana será destruida esta tierra. Y cuando llegó el momento de hacer llover fuego y azufre, los ángeles tuvieron que tomar a Lot de la mano porque ni las hijas se querían ir. Casi se los llevó arrastrando fuera de la ciudad de Los Ángeles. Los ángeles dieron instrucciones a Lot de que se fuera a un monte y todavía Lot está ahí como que regateando y les dice, pero ¿por qué? Si está muy pequeño allí, o sea, todavía no alcanzaba a ver toda la dimensión de la destrucción que venía. A la esposa se le dijo que no mirara hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Y otra, no parece que Lot fuera de mucha influencia sobre sus hijas, porque después de la destrucción, resulta que sus hijas emborracharon a su padre, a Lot, y tuvieron relaciones con él, quedaron embarazadas, y los descendientes de esas dos hijas fueron los peores enemigos de Israel posteriormente. Vean cómo está la consecuencia, cómo está el pecado ahí, hermanos. Se ha dicho que las ideas tienen consecuencias, pero el pecado tiene aún más consecuencias. Habiendo descrito todo esto, Pedro quiere terminar con una nota bíblica y positiva a la vez de ánimo hacia los creyentes. Versículo 9, con ese término. De segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ok, la preservación de Dios hace de la tentación, ¿sí? O sea, te preserva Dios de la tentación. No es para que estemos viviendo una vida sensual, sexual, sino si esto es para los piadosos. Al mismo tiempo, a los impíos Dios los reserva, quizá hasta el último momento, para el día del juicio. Hermanos, la Biblia nos enseña que cuando la tentación llega a nosotros, es porque Dios la ha medido, la ha pesado y ha dicho, tú puedes tenerla. Entendemos que ninguna tentación llega a mí sin que Dios haya calculado si yo puedo resistir o no, porque dice la Biblia, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para socorrernos, para ayudarnos en medio de la tentación. Ahora, llegada la tentación, ya que Dios pesó y midió, Dios me abre una puerta donde yo pueda salir.
porque dice que Dios abrirá las puertas para que yo pueda salir. Así que tengamos bien esto, hermanos. Dios pesó esa tentación y luego me mostró una puerta para poder salir. Cuando yo caigo en la tentación, es que yo rehusé salir por la puerta. ¿Sí? La tentación ocurre en un área donde ya has sido tentado anteriormente. Rara vez tú eres tentado donde nunca habías sido tentado, pero siempre eres tentado en la misma. ¿Por qué? Porque eres tentado bajo las concupiscencias de tu vida. ¿Cuál es la concupiscencia de tu vida? Algunos son tentados en la mentira, algunos son tentados en la sexualidad, algunos son tentados en otro tipo de pecado, pero siempre estás allí. Cuando seas tentado, pregúntate, o preguntémonos, ¿cuántas veces no habíamos sido tentados en esta misma área? ¿Sí? La tentación entra por tu mente, tú lo ves con tus ojos, pero termina en tu mente, tú lo oyes con tus oídos, pero termina en tu mente, y en tu mente comienza a fabricarse una historia, como has visto y oído las cosas. Allí la tentación empieza a formar un plan. Y Martín Lutero decía, yo no puedo evitar que revoloteen los pájaros sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo evitar es que hagan nido en mi cabeza. Él decía así, no puedo evitar la tentación, pero sí puedo evitar crear un plan una vez que la tentación está allí. ¿Sí? La tentación se aprovecha de lo que a ti te atrae, hermano. La próxima vez que nosotros nos veamos tentados, no acuses a esa persona, no acuses a ellos o aquello, no acuses, porque la única cosa que a ti te tienta es lo que a ti te atrae. ¿Sí me entendió esto, hermano? La tentación te golpea cuando tú no estás alerta. La tentación usa tu imaginación cuando tú eres tentado. Tú eres la persona más creativa para llevar a cabo eso que te ha tentado. Tú encuentras horarios, formas, lugares, métodos de comunicación altamente creativos, ¿no? ¿Para qué? Para sucumbir en la tentación. La tentación usa la racionalización para adormecer mi conciencia. Yo cuando comienzo a racionalizar mis carencias, que yo merezco, que yo necesito, que yo debo de tener debido a mi carencia, y eso trae a mi conciencia un adormecimiento de que estoy pecando contra Dios. La tentación comienza pequeña, pero va creciendo eventualmente. Se vuelve compulsiva. Es cuando si te agarra del cuello, aquí, te agarra del cuello, volteas para acá y ves tentación, volteas para acá y ves tentación, volteas para acá y ves tentación. Te atrae, pero todo está en tu mente. Esa es la anatomía y la fisiología, sí, de la tentación, todo esto. La tentación siempre es atractiva. Le podemos preguntar a Eva si ella no vio la fruta y le fue atractiva, de manera que la tentación apeló a sus deseos de Eva. La tentación produce placer por un tiempo promete placer. La tentación es evasiva, evade tu conciencia, evade el mecanismo de los filtros, de que esto no, porque es pecado. Pero poco a poco la tentación se hace esclavizante de tu mente, de tus emociones. No, y llega el momento donde no puedes zafarte. Es como la mafia. Dicen que al que entra la mafia ya no puede salir. Así es esto. La tentación es escalonada hasta que finalmente te hace caer. Lo peor de todo, hermanos, al final del camino, la tentación es decepcionante, porque nunca te puede entregar lo que te prometió. Te promete felicidad y es una felicidad efímera. Hoy está, mañana ya no está. ¿Sí? Finalmente, es altamente engañosa porque te oculta las consecuencias. La tentación es eso. Es engañosa porque te dice, te voy a dar placer,
pero nunca te dice ese placer, las consecuencias que va a traer. La tentación te dice, miente, pero por un momento podrás pasar, pero nunca te dice las consecuencias de tu mentira, de todo lo que vas a arrastrar y vas a arrastrar y vas a arrastrar. Es deleitosa, es gozosa, es atractiva, que tú pierdes noción de las consecuencias. Tú pierdes de tu mente historias como las que hemos visto, pierdes la noción de Sodoma y Gomorra, se pierde la noción del diluvio, se pierde la noción del juicio sobre los ángeles que están en el infierno y que están en prisiones de oscuridad, se pierde la noción de la vida de David con sus consecuencias, y por eso es engañosa, te oculta de las consecuencias. Pero Dios permite que llegue a nosotros porque esa es una parte de enseñarnos a pelear en contra de nuestros deseos engañosos, y es parte de la formación de la imagen de Cristo en mi vida, y es lo que Dios nos hace en medio de la tentación. Acuérdense que Jesús pasó, Lucas capítulo 4 dice que Jesús pasó por la tentación. Y dice que fue tentado por Satanás, ¿sí? Fue tentado por Satanás. Estaba hablando precisamente Cristo del carácter, de la imagen del Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y dijo, Dios no me va a abandonar en esta tentación. Y entonces abrió una puerta por donde salir, y al final dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que inmediatamente Satanás se fue de ese lugar. Esa información es parte de lo que yo necesito tener en mi mente. Porque si vas a estar en una guerra espiritual, hermano, yo necesito pelear. Y si pensamos llegar hasta el final, yo necesito correr bien. Y si tú te sientes tentado, no te creas que solamente es en el ámbito sexual. Hay tentación de poder, de mudarme de un lugar a otro, tomar decisiones, ¿sí? De posiciones y demás cosas. Ese es el tiempo de parar. Y si cualquiera de estas cosas tú has bajado un escalón y te sientes un pie abajo y otro pie arriba, es tiempo de hacer una parada y devolverte a Dios. ¿A dónde? A esa puerta que Dios nos ha abierto. Y eso es lo que quiero concluir en esta mañana, en esta tarde ya, para que nosotros seamos capaces de discernir los tiempos, de cuando escuchamos enseñanzas, sean enseñanzas con doctrina sana, que escudriñen bien la palabra de Dios, que puedan traer a mí a través de la revelación del Espíritu Santo, pueda traer confiabilidad de lo que yo estoy escuchando y oyendo. Y entonces es cuando yo podré decir, Señor, aquí estoy, tómame en tus manos, tómame en tus brazos, Señor, para que yo pueda hacer tu perfecta voluntad, Señor. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.